Vamos a ir a nuestras Biblias. Le invito a que me acompañe en el libro de Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 3. Génesis capítulo 12, versículo 3. En esta mañana vamos a aprender a la luz de la palabra de Dios. Y no sé, quizás alguna vez usted se ha preguntado, todos manejamos y conocemos, Israel es el pueblo de Dios, el escogido, pero ¿por qué Israel? No sé si alguna vez usted se ha preguntado eso, ¿por qué en El Salvador si tenemos soya, apopa? No, ¿por qué no escogió otra nación? Y no es tanto el hecho de ver un pueblo, sino todo radica detrás de una promesa. Lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, de dónde surgió el pueblo de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 3. Y dice la palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo leemos una vez más. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Oramos al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, le damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos da de poder iniciar, Señor, esta campaña. Le pedimos, Señor, que bendiga cada corazón. Le pedimos, Señor, que nos hable en nuestra vida, y le suplicamos, Señor, que nos permita aprender más de su palabra y más de su pueblo santo, Señor. Le pedimos que bendiga esta hermosa congregación, y que sea usted, Señor, quien nos permita conocer no solamente una historia, sino también un amor que mostró, Señor, por una promesa dada a los hombres. Gracias por lo bueno que ha sido, Señor. En su nombre hemos orado y en acción de gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Mis hermanos, yo le preguntaba hace un rato, y creo que, no sé, tal vez alguna vez usted se ha hecho esta pregunta: ¿por qué Israel? ¿Por qué Dios escogió a este pueblo? Si usted conoce la geografía, Israel casi que es como que la misma dimensión que El Salvador, geográficamente en dimensiones. Pero peculiarmente la mayor parte del territorio es desierto. Y no solamente eso, el hecho de ver un territorio que aparentemente a ojos humanos no es como una tierra fértil. Sin embargo, hay una promesa de parte de Dios que, si usted comienza a ver en la actualidad, los mejores cítricos se producen en Israel. Las mejores tecnologías agrícolas vienen de Israel. Las mejores tecnologías en armamento son de Israel. Y uno comienza a ver una nación tan pequeña que en la actualidad, que dice, ¿cómo puede ser tan poderosa? Porque si uno comienza a ver la historia, hermano, el pueblo de Israel ha sufrido mucho a través de la historia. Y todo por la rebeldía hacia Dios. Porque algo bien importante que hay que aprender, hermano, es que cuando Dios hace una promesa, hace un pacto, Dios nunca se va a retractar a esa promesa, a ese pacto que ha hecho. Para el caso con los hombres, que ya lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Veía una noticia recientemente. Usted conoce que Israel está en una constante guerra por las franjas de Gaza, con Palestina, peleando territorios ocupados y todo eso. Y han desarrollado un sistema de protección que le llaman la cúpula de hierro. Un sistema en el cual, hermano, tiene como 3 componentes. Uno de ellos son los radares, que en el momento que ellos detectan, el radar detecta que ha sido disparado un misil a cierta distancia, inmediatamente, en cuestión de milésimas de segundo, la información es enviada a las plataformas de lanzamiento de misiles. Al punto que cuando misiles que van a atacarlos a ellos, inmediatamente los interceptan y son en el aire. Por eso le llaman la cúpula de hierro.
Pero actualmente ya están desarrollando un sistema en el cual van a quitar esos misiles y va a ser a través de rayos láser. Ya fue probado y todo eso. Un avance tecnológico grande y uno se pone a pensar, un territorio tan pequeño, pero se ha desarrollado de tal manera en todas las áreas, tecnología, agrícola, en todo, en todo. Y yo pensando un día de estos, hermano, porque uno dice, mire, pero si uno ve la historia a través de la palabra de Dios, cuando llegó el momento de la conquista, cuando Dios le dijo a Moisés, mira, esta va a ser la tierra prometida, era un territorio mucho más grande. No era el pedacito que forma hoy. Pero ¿por qué fue dado solamente esa parte? Pero si uno se comienza a analizar, hermano, judíos los va a encontrar en todas partes del mundo. Quizás no posicionado como su territorio, pero los va a ver en todas partes del mundo. Y gente próspera. ¿Por qué? Porque hay una promesa de parte de Dios. Hay una promesa en la cual Dios escogió, y aclaro esto, y vamos a verlo, no escogió un pueblo en sí, sino que todo surgió por una promesa dado a los hombres, a los patriarcas. Y quiero que me acompañe al libro de Génesis. Ahí cerquita estamos, capítulo 12, versículo del 1 al 3, vamos a leer. Y vea lo que dice. Pero Jehová había dicho, ¿a quién dice? A Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación que dice, que va a ser una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y ahí viene el versículo que leímos, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí comienza la primera promesa ya con los patriarcas, en primer lugar con Abraham. Algo que llama la atención, hermano, es que él venía de una tierra lejana de donde hoy actualmente era Israel, venía de Ur de los Caldeos. Con las hermanas hemos estado viendo lo de la media luna fértil, una zona que viene desde Ur de los Caldeos y le llaman la zona fértil por el nombre lo dice, lo fértil que es esa zona y era muy deseada por eso. Y vienen desde Ur de los Caldeos y lo lleva hasta esa tierra. Y uno se pregunta por qué lo llevó ahí. En primer lugar, hermano, cuando Dios pone su mirada en alguien, Dios lo saca de ambientes, de entorno donde Dios no es que no se pueda glorificar, sino el hecho de que Dios nos saca, como nos sacó del mundo, como dice allá en Pedro, a su luz admirable. Y Abraham no fue la excepción y ahí comienza ya su amor de Dios a una promesa al primer patriarca. Pero viene más adelante en el versículo capítulo 26, versículos del 1 al 5, se lo voy a leer para que vayamos avanzando. Viene la promesa ya para Isaac y dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, a Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré porque a ti, a tu descendencia, daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré de tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y aquí vemos, hermano, el segundo, volver a recalcar esa promesa de Dios, en primer lugar a los patriarcas. Aquí todavía no hay una nación, no hay un pueblo. Y ya lo vamos a ver más adelante, pero viene más adelante siempre con los patriarcas y hace el llamado a Jacob. Y dice en Génesis 28, 10 y 17, Dios separa a Jacob, se aparece a Jacob en Betel y dice, salió pues Jacob a Beerseba y se fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar.
Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y a extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Vean lo del 13 como dice. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a estas tierras, porque no dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En estos tres pasajes, hermano, vemos que ya la promesa fue dada de dar una tierra, de crear una nación, de crear un linaje a los patriarcas. Vuelvo a recalcar, hermano, que aún aquí todavía no hay una nación, no hay un pueblo, pero hay una promesa. Hay una promesa dada a los patriarcas, pero en el caminar de la vida hubo una situación con Jacob, que es el último de los patriarcas, donde Dios le cambió el nombre. Creo que historia usted la conoce, donde dice que él luchaba y peleaba con un ángel, está en el Génesis 32, 22, se lo voy a leer, y dice: así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó del muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo ahí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aquí ya comenzamos a ver ya el nombre Israel. No fue a una nación, sino fue a un hombre en una promesa. Y como nos vemos, hermano, vamos a ir caminando vaya siguiendo, porque vamos a ir como caminando a través de la historia, porque todo comenzó con el llamado, con la promesa dada a los patriarcas, y aquí comenzamos ya a ver el nombre Israel, pero fue a través de esta experiencia que él tuvo, donde luchó y le pregunta el nombre: ¿cómo te llamas? Y le dijo su nombre: tu nombre no se llamará así. Y le dice: se llamarás, ¿cómo? Israel. Y ahí ya se pronuncia la primera vez el nombre Israel como la nación actualmente. Pero aquí sigue caminando la historia. Después de todo esto, hermano, surge ya como pueblo, allá en el libro de Éxodo. Usted recuerda la historia, un día preguntaba, no recuerdo, no sé si en una clase fue que alguien preguntaba: mire, ¿cómo es que fue a parar este pueblo allá a Egipto? Usted conoce la historia, hermano, allá a través de José, cuando hubo hambre y fueron a buscar alimento y todo esto, y se quedaron ahí, comenzó ahí la historia ya, pero de repente murió el faraón que estaba en ese tiempo, que reconocía a José, que usted conoce que fue el segundo al mando en Egipto, pero al él morir, y ya José no estaba, ya el pueblo estaba expuesto, porque el nuevo faraón ya tomó al pueblo, lo vio con preocupación, porque dice que crecía, y comenzaban a ver el crecimiento de este pueblo y se sintieron amenazados, y dijo: no, hombre, le vamos a poner más carga, y comenzaron ya a tomarlos como esclavos. Pero dice la palabra de Dios, quiero que busque conmigo Éxodo 9:13. Éxodo 9:13. Y dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿A quién le pidió que dejara ir? A un pueblo. En este momento, hermano, ya comienza a verse
lo que comenzó con una promesa, ya Dios comienza a verlo como su pueblo, como un pueblo, como una, entendámoslo de esta manera, como una población, ya un grupo usted conoce la historia, hermano, la cantidad de hebreos que habían en Egipto, por lo cual había sido de preocupación para el faraón que había tomado posesión en ese momento. Y conocemos la historia, hermano, no nos vayamos muy lejos, allá en el holocausto, ¿cuántos judíos murieron? Pero ¿cuántos salvaron? ¿Cuántos hay alrededor del mundo? Un pueblo, hermano, en abundancia. Los salvadoreños nos quedamos cortitos, hermano, con las descendencias que habían antes, que tenían 10 hijos, 12 hijos. ¿Usted se recuerda eso? Y remontándonos a eso, hermano, comenzamos a ver ya a esto como un pueblo. Ya Dios lo veía como un pueblo. Lo que comenzó con una promesa a los patriarcas comienza a tomar forma y a verse ya como pueblo. Pero al pasar el tiempo, sucedía que el pueblo, si usted conoce, hermano, hemos estado leyendo el libro de Éxodo. Usted observa de que de los mandamientos para atrás, usted comienza a ver un pueblo que venía caminando por el desierto, pero siempre había queja, siempre había murmura, y en el caminar el pueblo comenzaba a caer en idolatría, algo que para Dios siempre ha sido lo más desagradable. Y veámoslo de esta manera, hermano, que Dios comenzó a ver por amor esta promesa, comenzó a verlo ya como un pueblo, pero veámoslo, comparémoslo como un esposo, Dios y su pueblo, la esposa, pero la esposa, hay unos en el libro de Oseas, si usted lo ha leído, hermano, a este hombre, Dios lo mandó que se fuera a casar con una prostituta. Y hace una comparación con el pueblo de Israel que se prostituía, es decir, se iban a otros dioses, se iban a adorar imágenes. Y eso es lo que a Dios le incomodaba, le molestaba. Y venía aquel teológicamente le llaman el apocarrelío, que caen en apostasía, es decir, negar su fe. Después viene el castigo, después viene el arrepentimiento y después viene un salvador. Y venía en ese círculo vicioso, donde el pueblo caía en idolatría, Dios le daba castigo, pedían libertad y Dios siempre les mandaba un libertador, y vino el proceso, el momento de los profetas. Y dice que debido a esto Dios comenzó a mandar profetas, porque siempre desde el inicio, hermano, Dios ha venido con la humanidad buscando la manera de poder crear y mantener la relación de Dios con los hombres. Aclaro esto, hermano, porque Dios ama lo más hermoso que Dios, lo que más ama a Dios es su creación. Pero cada día, cada momento el pueblo venía abandonando a Dios por idolatría, rechazando sus mandamientos, ir en contra de los mandamientos de Dios. Pero Dios, en su inmensa misericordia, comienza a mandar los profetas como unos avisos. Como en algún momento quizás en la vida Dios nos ha mandado avisos a través de una predicación, a través de un consejo de alguien, a través de una alabanza quizás. El pueblo venía recibiendo profetas, venían diferentes profetas, usted ve en la Biblia, siempre llevaban un mensaje para los que tenían o mantenían como una cabeza de este pueblo, los reyes. Ahora, quiero que vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 35, versículo 15. Segunda de Reyes, capítulo 35, versículo 15. Aquí comienza otra etapa del pueblo, ya hoy pueblo de Dios, y es cuando Dios comienza a tratar, después de ver tanta idolatría, tanta desobediencia de parte de su pueblo hacia Dios, y viene la etapa de los profetas. Y dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas.
hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Si usted comienza a ver, hermano, los libros históricos, va a comenzar a ver que el pueblo venía en una constante desobediencia. Pero Dios, como dice ahí en el versículo, venía la misericordia a su pueblo y venía siempre buscando la manera de mandarles un mensaje, un aviso. Pero siempre el pueblo desobedecía y dice la palabra que se burlaban de sus profetas. ¿Cómo se burlaban? No tomando en cuenta el mensaje que venía de Dios para ellos. ¿Y todo dónde comenzó? Hagamos un resumen. Comenzó con una promesa a través de los patriarcas. Vino Dios ahí en Éxodo, comenzó viéndolo ya como un pueblo. Allá con Jacob comenzó a verlo ya como el nombre, ya Israel comienza a sonar de esta manera. Y viene aquí esta etapa de los profetas en los cuales el pueblo desobedecía constantemente a Dios. Venía en rebeldía con Dios y algo que a Dios más le desagradaba, y lo vemos a la luz de la palabra de Dios, es la idolatría que su pueblo tenía. Pero aún así dice la palabra que Él tenía de ellos misericordia. Ahora, viene la época de los reyes, y usted conoce, hermano, que el pueblo llegó a un punto en el que ya no querían los profetas. Mira, queremos rey como los demás pueblos. Ya nos aburrieron, ya nos tienen harta, como es aquello. Ya no querían escuchar. Y ahí dice que se burlaban, es decir, no le daban importancia ya a los mensajes que Dios mandaba por misericordia y amor a ellos. Y comenzaron a pedirle reyes. Queremos rey así como los demás pueblos. Y dice la palabra que vino el profeta y le dijo, mira, Señor, están pidiendo rey, dale rey. Pero oiga esto, todavía Dios les advierte y le dice, mira, van a tener que hacer esto, van a pagar impuestos, van a estar sometidos. Comenzó a darles un panorama de lo que iba a ser estar bajo el dominio de un rey. Pero aún así el pueblo dijo, queremos rey. Y vinieron los reyes, esta etapa quizás de guerra más que todo, de batallas constantes, porque cuando hay reinados, hermanos, siempre van a haber batallas por posesión de territorios y todo esto. Pero viene todavía, hermano, el caminar en la historia y viene lo que le llaman la división de los reinos. Ya el reino se dividió porque allá en el 930 más o menos, viene Salomón, el rey que estaba en ese tiempo, y comienza a hacer cosas que no eran agradables a Dios, cosas que estaban fuera de los parámetros, digámoslo así, o de la forma que Dios había dado para los reinados después de que cumplirles el deseo de que querían rey. Pero habían requisitos, habían situaciones que los reyes debían de cuidar. Y una de ellas era en el caso de la causa de esta división fue porque comenzaron a pactar ya con pueblos paganos. Comenzaron a relacionarse ya con pueblos paganos al punto de que Salomón comenzó a caer en idolatría. Comenzamos a ver tres como partes importantes de las cuales Dios comenzaba a aumentar su ira con su pueblo, pero no dejaba de amarlo, no dejaba de tener misericordia. El mismo David dijo cuando hizo el censo y sabía que había hecho lo contrario que Dios le había dicho, el profeta llegó y le dijo, mira, esto y esto, dice Jehová, te da tres opciones, ¿cuál querés? Él era inteligente y él dijo, miren, prefiero caer en la mano de Jehová porque en él encuentro inmensa misericordia. A pesar de todo esto, Dios sigue amando a su pueblo, sigue cuidándolo, sigue teniendo misericordia a pesar de la desobediencia. Veamos esta figura, hermano, nosotros como padres, cuando nuestros hijos nos desobedecen, los seguimos amando, les seguimos dando comida, no los sacamos de la casa, los seguimos amando y cuidando. Y veamos esta figura de Dios como padre que veía toda esta situación de su pueblo y comenzó a ver en sus reyes cosas que no eran agradables a él. Ok, pidieron rey, pero aún así están cayendo en situaciones que no son agradables a mí. Y viene en el caso de Salomón, pactando con pueblos paganos, situaciones con mujeres,
y viene una profecía de Ahías a Jeroboam y comienza ya lo que es la división del reino, y todo surgió porque cada hijo quería tomar y ser el rey, pero pasaba algo. Había uno de sus hijos que no era agradable al pueblo. Y vinieron en alguna, y quiero que vaya conmigo a, ya le digo en qué, Primera de Reyes 11:28. Primera de Reyes 11:28, y téngalo ahí. Venía uno de sus hijos y el pueblo, cuando Salomón entró y enviara a matar a Jeroboam, el pueblo comenzó a pedirle a Roboam que bajara los impuestos que su padre había dejado, y a él no le importó lo que el pueblo decía, sino que lo mantuvo, y comenzó con esa rebeldía a pesar de las situaciones que estaban pasando. Y vea cómo viene, hermano, cómo viene caminando el pueblo a estas situaciones, y muchas veces, hermano, uno como cristiano a veces no está lejos de todas estas actitudes, y uno puede decir, ¿cómo puede ser que este pueblo, siendo Dios tan amoroso con ellos, haberlos cuidado, haberlos guardado, haberles dado una promesa, cómo es que el pueblo se venía a rebelar, hacía lo contrario de Dios y todo eso? Pero no nos vayamos muy lejos, porque a veces como cristianos en este tiempo actuamos igual. Pero Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando. Primera de Reyes 11:28. ¿Lo tenemos? Espéreme, ahorita lo encuentro yo. 11:28. Y dice de la siguiente manera: y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Y aquí viene la discordia, hermano, donde ya los reinos comienzan a dividirse, porque ya no había una parte del pueblo que quería estar con el rey bueno, digámoslo así, y con el otro que no era muy aceptable, y comienza ya la división de los reinos. Pero después de todo esto, hermano, vienen 10 tribus que se van con Jeroboam, y el resto se va con el otro hijo, y comienza ya la división. Pero algo bien peculiar, hermano, es que a pesar de todas estas situaciones, viene una etapa durísima del pueblo de Dios, y es cuando son llevados cautivos. Allá por el 587, en este tiempo, hermano, habían 3 imperios, asirio, egipcio y babilónico, que eran los más poderosos que habían, y vino Nabucodonosor, y en este año sitió Israel, sitió el reino del sur, tomando la capital de Jerusalén. Ojo con esto, este era un aviso. Este era un aviso para que la otra parte de la división del reino observara y viera qué les esperaba si continuaban con esas actitudes hacia Dios. Y pasó el tiempo, fueron llevados cautivos. Usted conoce la historia, donde fueron a parar. Pero viene en el 721 antes de Cristo, y vienen los asirios y toman el reino del norte. Les pasó exactamente lo mismo. Ojo con esto, hermano. Nuestra hermana Lady contaba el testimonio hace, 2 viernes, creo yo. Y ella decía unas palabras y nos las repitió cuando estuvimos ahí en clases el día martes, que ella vino ya con su milagro, ya sana. Y decía, aprendamos de las lecciones, como decía algo así, de forma fácil, creo yo, porque a ella le tocó que sufrirla. Y nosotros, al ver el testimonio de ella, podemos aprender, no, hombre, si yo veo esto, lo que dijo la hermana, Dios me está hablando. Veámoslo esto como un mensaje. Cuando los babilónicos llevaron cautivos al reino del sur, era un aviso para el otro reino. Pero cuando Dios ve que no cambiaba nada a pesar de lo que estaban viendo del resto del pueblo, Dios permite muchas cosas en nuestra vida, como estaba permitiendo acá, para que el pueblo fuera a parar cautivo muchos años, hermano. ¿Y qué necesidad había de todo esto? Y si comenzamos a hacer memoria, hermano, nos vamos más contemporáneos.
Uno dice aquella la historia que vivió el pueblo judío con el holocausto. No fue la primera vez que vivieron esto. Este pueblo viene desde allá de Éxodo y viene caminando, hermano, viene hasta este punto de la división de los reinos y comienza aquella situación donde Dios comienza a permitir que sean tocados al punto de que hay una porción de la palabra de Dios en uno de los profetas mayores, no creo que es en Jeremías, donde le dice, mira, sí, Ezequiel creo que Dios, no me recuerdo, pero le habla que le dice, mira, te va a tocar ir a comer pan cocido con ceniza de estiércol humano. No sé si usted ha leído esa porción, hermano. Y después, oiga esto, y todavía Dios tiene misericordia y le dice, lo cocerás con estiércol de animales. Esto no estaba sucediendo, esto lo estaba advirtiendo. Si usted, hermano, escuchó el testimonio que nuestra hermana daba hace 2 viernes atrás, en algún momento quizás muchos en alguna parte nos sentimos identificados y algo Dios nos habló. Pero siempre Dios tiene misericordia. Porque mire lo que le estaba diciendo ahí. Aquí están expuestos y van a tener que ir a vivir situaciones que no era necesidad irlas a pasar. Se da cuenta que, ok, hoy en la actualidad vemos un pueblo próspero, pero no ha sido fácil, no ha sido color de rosa el caminar que han venido. No porque Dios sea malo, sino porque su pueblo se ha vuelto contra Jehová. Porque han caído en desobediencia, porque cayeron en idolatría, despreciando la palabra que Dios les mandaba a través de los profetas. Y pasando los años, usted conoce la historia ya de que pasaron con los nazis, el holocausto, cuánta gente murió, la forma en que murieron. Pero un 14 de mayo de 1948, un día como hoy, a las 4 de la tarde, David Ben Gurión golpea una mesa y declara la independencia del Estado de Israel. Y todos unánimes repiten y dicen Hatikvah, que quiere decir esperanza, y de allí nace el himno de la nación de Israel. Se da cuenta que para poder llegar a ser una nación, el proceso no fue nada fácil. El caminar de aquí ya vemos ya como una nación, como un pueblo, no por esta independencia, sino ya en Éxodo ya comenzó Dios a verlo como pueblo y ahí comienza a surgir ya como una nación, donde ya la promesa de Dios se va viendo, porque dice que cuando estuvieron en Egipto, todo el faraón dice, no hombre, estos se están creciendo demasiado, se nos van a ir arriba. Porque un pueblo que iba creciendo, en la actualidad si usted ve, hermano, una nación poderosa, económica, en tecnología, en todo. A mí me llamó la atención, hermano, ver cómo esta cuestión de la cúpula de hierro, un sistema de protección, hermano, súper avanzado, que ni Estados Unidos tiene esto, una potencia mundial grande en territorio. Mire, porque es un país que la mayor parte de su territorio, quizás un 80% de su territorio es desierto. Pero ¿por qué hay tanta prosperidad en sus tierras? Porque hay una promesa dada desde los patriarcas hasta el día de hoy. Y en ese caminar hasta el día de hoy, ese pueblo ha sufrido, no porque Dios sea malo, no porque Dios los ha abandonado, no, sino porque el pueblo se ha vuelto contra Jehová. Ahora, quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 19. Comenzamos viendo, hermanos, si ha venido siguiendo la historia, se da cuenta que Israel no surgió como un pueblo, como una nación, surgió a través de una promesa de parte de Dios. Pero viene más adelante y esto quizás viene como una relación, hermano, desde la caída del hombre allá con Adán, como que se rompió ese vínculo espiritual con Dios. Pero Dios en su amor, oiga bien, en su amor y su misericordia a través de la historia, no solamente con este pueblo ha venido buscando la manera de reconciliar, de buscar el acercamiento de los hombres hacia Dios. Y dice Romanos 5:19,
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿En qué queremos aterrizar aquí, hermano? Si usted comienza a ver el Antiguo Testamento, comienza a ver mucha profecía de la venida del Mesías. Y para que viniera un Mesías tenía que haber un linaje, tenía que haber una nación donde éste iba a nacer. Y todo comenzó desde la promesa de los patriarcas hasta llegar a esta tierra que hoy llamamos Israel. Y dice la palabra de Dios en Miqueas 5:12, lo voy a leer. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Para que viniera la promesa de Dios, digámoslo así, materializada a través de Cristo, todo comenzó allá con los patriarcas y vino a parar porque era necesario haber un linaje, haber una nación donde nacería el Redentor, no solamente de este pueblo, sino de toda la humanidad. Si usted se da cuenta, hermano, Dios ha venido tratando de acercarse siempre a los hombres, y aclaro esto, hermano, y esto es lo que vamos a aprender en la enseñanza. Dios, allá en Primera de Pedro, lo voy a ir leyendo, 2:9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, está hablando de su pueblo Israel, real sacerdocio, nación santa, pueblo, oiga esto, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué significa eso, hermano? Dios tomó de esta promesa a un pueblo para que viniera el Mesías, para que hoy en la actualidad usted y yo podamos tener esa esperanza maravillosa de salvación y vida eterna. ¿Se da cuenta la necesidad, quizás no la necesidad, sino el trato que Dios venía haciendo con estos pueblos al punto de hacerlo un territorio bendecido a través de una promesa? Y entendemos que esta nación no nació como una nación, como un pueblo, sino nació por una promesa, por una promesa. Ahora entendemos a través de esta porción que acabamos de leer, hermano, esta última que hemos leído, que no es nosotros que escogemos a Dios, no somos nosotros los que elegimos a Dios, sino Él nos escogió a nosotros. Y uno se pregunta, mire, pero ¿qué tenía de especial Israel? No era así el pueblo, hermano, era Dios comenzó a amar, vaya, y comenzó a dar esta promesa en los patriarcas. Y uno ve a través de la historia, hermano, y ve a lo largo de todo esto cómo vemos el amor y la misericordia de Dios guardando este pueblo aún con sus errores, aún con su indiferencia hacia Dios. Él lo seguía amando. Y podemos llegar a entender, hermano, y eso es lo que en esta mañana queremos dejarle en nuestros corazones, que no somos nosotros que escogimos a Dios, porque Dios no es opción. Quizás muchos de los que estamos acá alguna vez hemos dicho, mire, yo busqué al Señor, ok, lo podemos ver así, pero en realidad Dios algo vio en nosotros y movió cosas para que nosotros viniéramos a sus pies. Porque Dios a través de la historia, como hemos venido viendo, ha venido buscando la manera de acercarse a los hombres por amor y por misericordia. Si usted y yo estamos acá en esta mañana, es por el amor y la misericordia de Dios, porque Él así lo ha permitido. Tenemos lo que tenemos porque Dios así lo ha permitido. Hay un pueblo allá en el Medio Oriente llamado Israel que tiene bendición y prosperidad porque Dios así lo ha permitido, porque hubo una promesa a la cual Dios no puede retractarse y no se va a retractar y la ha venido cumpliendo. Y si lo vemos, hermanos, ya más con nuestro tiempo, uno puede decir, mire, ¿cómo fue que Dios pudo, si eran idólatras, pues, y por qué? ¿Por qué lo seguía?
seguía buscando, haciendo pactos, tratos con él. Usted ve pactos desde allá con Noé, con David, con Moisés, y comienza a ver pactos, hermano. Y uno se pregunta, ¿por qué les dio tantas bendiciones? ¿Por qué los bendice tanto Dios? La respuesta lo encontramos, y quiero que vaya conmigo en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11. No se lo voy a responder yo, hermano. Lo vamos a responder con la palabra de Dios. ¿Cómo pudo Dios escoger a su pueblo de esta nación tan idólatra, desobediente? Y vemos la respuesta en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 11. Y dice: porque tú eras pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios oiga esto, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová, oiga esto, os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda, oiga bien, el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda los mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago a la persona al que él aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Se da cuenta que no era un pueblo así? Veámoslo así, hermanos. Si usted ve la historia, ve imperios. Este no era un imperio. Ahí dice la palabra de Dios que era el más insignificante de los pueblos. Entonces podemos ver, hermano, que Dios comenzó a amar a este pueblo desde los inicios a través de este pacto que hizo, esta promesa a los patriarcas. De ahí Dios comienza a amar a este pueblo. Desde el momento que usted fue concebido, desde allí comienza Dios a amar su vida. De ahí comienza Dios ya a hacer planes para su vida. La pregunta es: ¿elegí yo a Dios o Él me eligió a mí? La respuesta es: Él nos eligió por amor y misericordia a nosotros. Algo que he aprendido en la vida, hermano, es que ninguno estamos en los caminos de Dios por mera casualidad. Dios ha visto algo en nuestra vida, ha visto algo en nuestro corazón, nos ama a pesar de nuestros errores. Como este pueblo que le dice: mira, si eres el más insignificante de todo, pero yo te amé, le dice. Hermano, quizás en el mundo nadie daba un centavo por nosotros, todos los despreciaban quizás. Pero Dios vio algo en nosotros y nos tiene aquí el día de hoy con esa esperanza maravillosa de salvación y vida eterna. Donde no hemos tenido que hacer mayor esfuerzo para que Dios nos ame. Él nos ama porque somos su creación. ¿Cuántas veces quizás hemos dudado, hermano, del poder de Dios? Y uno dice: ¿y por qué pasan estas cosas, hermano? ¿Cuántas cosas tuvo que pasar a este pueblo para llegar donde están? Obviamente por desobediencia, pero ¿cuántas cosas nosotros hemos tenido que vivir también por desobediencia? Pero Él nos sigue amando. Y el mensaje que queremos dejar en esta mañana, hermano, es entender que estar eternamente agradecidos por Dios porque me escogió a mí. Algo vio Dios en mí, algo vio Dios en usted. ¿Y sabe qué es lo que Dios ve cada vez que lo ve llegar a la iglesia, lo ve en su casa? Ve la sangre de Cristo en usted. Ahora entendemos, hermano, por qué surgió esa promesa con los patriarcas hasta llegar a Jesucristo. Por eso lo llaman el nuevo pacto. El nuevo pacto es Jesús para salvación, por amor a la humanidad. Porque era necesario tener una nación, tener un linaje donde iba a nacer el Mesías, por el cual usted y yo hoy tenemos esa esperanza de salvación y vida eterna. Ahora podemos comprender, hermanos, que ¿quién soy yo para merecer el amor de Dios? Se lo respondo: nadie. No es porque quienes seamos,
sino por la sangre de quien somos lavados. Dios cuando lo ve, ve a Cristo en su corazón. Dios cuando nos mira, ve a Cristo. Ahora entendemos la importancia, hermano, de vivir una vida en santidad para agradar a Dios, para que Dios vea en su creación la sangre de Cristo. Ahora, para ir terminando, hermanos, podré entender que por amor Dios eligió un pueblo, pero también por amor Dios me escogió a mí para gloria suya. Cada vez que nosotros, hermanos, si le servimos en un ministerio, sirvámosle con pasión, porque por amor Él nos ha dado ese privilegio. Tanto es el amor de Dios que nos ha dejado su palabra, que por los años es el libro más vendido, y no lo veamos desde ese punto de vista, sino porque es palabra viva, palabra de Dios que ha cambiado vidas. ¿Y sabe por qué vino esa palabra? Por amor a nosotros. Ahora dice la palabra de Dios, con esto vamos terminando. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa eso? No lo merecemos. Como ese pueblo usted podrá decir, mire, pero todo el pueblo fue idólatra, rechazaban a Dios, rechazaban el mensaje. ¿Cuánta gente, hermano, en la calle cuando se anda ganando almas, tajantemente le dicen, no, voy preciso, como que le andamos regalando algo, si le andamos llevando el mensaje de la palabra de Dios para salvar su alma? No es ofreciéndole una iglesia, no es ofreciéndole un logo, es ofreciéndole el amor de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánta gente en la calle rechaza cuando usted y yo quizás le hablamos a alguien, no tengo tiempo, no quiero? Mas no se dan cuenta que están perdiendo la oportunidad de su vida, literal. Mucha gente se va al infierno, no porque Dios sea malo, sino porque le rechazaron, como este pueblo en los inicios venía rechazándole a Dios. Quizás habrá alguien ahí en esa transmisión escuchando y diciendo, mire, cuántas veces me han hablado de Cristo, cuántas veces me han hablado del amor de Dios, y lo han rechazado, creyendo que rechazan al hombre, rechazan a una iglesia, una organización. No, rechazan a Dios. ¿Cuántos quizás estamos aquí por años congregándonos, pero aún no hemos tenido un encuentro con Cristo? Quizás portando un uniforme, porque no hemos entendido la magnitud del amor y la misericordia de Dios. Que no es que yo voy a elegir a Dios, no, cuando esté preparado. Ridiculeces. El momento es ahora de buscar la presencia de Dios, porque Él nos sigue amando, como dice ahí en Romanos 5:8, porque somos pecadores y aún así nos ama. Juan 3:16, yo pedí una frase hace muchos años que decía, ¿se acuerda usted que antes salía una imagen que decía amor es, y salían unos muñequitos con un mensaje? ¿Cuántos se recuerdan de eso? Pues ya no sale, hermano. ¿Cuál es la mayor prueba de amor en la humanidad, hermano? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga. ¿Por qué no va a vivir vida eterna, hermano? Si no lo merecemos. ¿Sabe por qué? Porque nos sigue amando. Y si en algún momento, hermano, quizás hemos caminado, actuado de la manera que no es agradable a Dios, veamos el ejemplo de este pueblo, todo lo que tuvo que sufrir. Por rebeldía, por volteársele a Dios. Y a mí me recuerda una alabanza, no sé de quién será, donde dice, aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Oiga, siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Sin su amor, sin su perdón, ¿qué sería? ¿Se da cuenta, hermano, que no estamos tan alejados de... Uno puede ver la historia de un pueblo, pero detrás de eso hubo una promesa de amor, de misericordia, que a lo largo de la historia que hemos estado viendo venimos a caer en una fecha como el día de hoy, a las 4 de la tarde de 1948, se decreta ya una nación de Israel. El momento
que usted fue concebido. Desde ese momento Dios ya comenzó a amarlo hasta el día de hoy, y hasta el día que estemos en su presencia Él nos va a seguir amando, porque su amor es eterno. Cuando entendemos la magnitud, hermano, del amor y la misericordia de Dios, nos damos cuenta de que nada merecemos, pero Dios nos sigue amando a pesar de nuestros errores. Y ahí no nos preguntemos por qué Israel, sino preguntémonos por qué yo. Regalémosle un fuerte aplauso al Señor. Padre buen Dios que estás en los cielos, le damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos ha dado, Señor, de poder conocer, Señor, a lo largo de la historia de este pueblo que un día usted llamó, Señor, como dice su palabra, de las tinieblas a su luz admirable. Le damos gracias porque un día, Señor, vio algo en nosotros y nos sigue amando hasta la eternidad. Ahora, Padre, queremos pedirle por aquellos que todavía no le conocen. Si en esta mañana hubiese alguien que aún no ha entregado su corazón al Señor, yo le hago la invitación de ponerse de pie y llevarse este regalo maravilloso de salvación y vida eterna. No se vaya sin Cristo, no se vaya sin el Señor. La invitación es para usted, amigo, que nos ve a través de los medios, a través de las redes sociales. Dios también viene buscándolo a usted. Desde los inicios ha venido buscando la reconciliación con los hombres y hoy quiere hacerlo con su vida. En un momento en esa pantalla podrá leer, podrá escuchar una oración, repítalo con voz audible, créale en su corazón y sea bienvenido a la familia del Señor. Terminamos. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Quisiera usted tener la seguridad que al morir su alma irá al cielo? Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Hoy, en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenidos a la familia de Dios.